quisiera comenzar este acto por agradecer al vicerrector que me haya encomendado la moderación de esta mesa y a los decanos y personas que han precedido en el uso de la palabra por sus amables palabras, ¿no? Pero la cuestión es que el tema que vamos a tratar hoy, en efecto, es de extraordinaria relevancia, yo diría, no solo para la ciencia, sino para la sociedad y los individuos en particular, como ya han resaltado, ¿no? Porque la OMS justo comenzando por iniciándose la pandemia de COVID-19, la OMS publica una declaración. Y en esta declaración, en un documento que llama concretamente del 20 al 30, declara como la década del envejecimiento saludable. Y permítanme que hayamos añadido el término activo, puesto que el término activo se ha quedado un poco, digamos, relegado y lo vamos a resaltar, porque quisiéramos que el envejecimiento no solo fuera saludable, sino también con este matiz de actividad que ha tenido tanta relevancia a lo largo de de las dos últimas décadas. Pues bien, iniciándose este documento, se ponen de relieve unos elementos que yo diría que son elementos positivos y negativos, pero sobre todo que son extraordinariamente importantes para la gerontología, para la geriatría y para la ciencia en general. Les voy a leer literalmente lo que dice la OMS en relación con el envejecimiento saludable. Dice: el envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener a edades avanzadas en la capacidad funcional que hace posible el bienestar. Y esta capacidad funcional viene determinada, es decir, su causa, por la capacidad intrínseca que tiene una persona, un individuo, es decir, por la combinación, y lo explica así, por la combinación de todas las capacidades físicas y mentales. Y también por el entorno. Y añade algo que es extraordinariamente relevante para esta organización, porque añade que esto no se puede dar sin la interacción entre ambos. Es decir, en definitiva sería que no podríamos decir que esto se atribuye a las arterias o que se atribuye a los genes o que se atribuye al ambiente, porque todos los fenómenos humanos, sus comportamientos y sus características y competencias interactúan a lo largo del ciclo de la vida. Pues bien, estos cambios, digo, son nuevas conceptualizaciones respecto a la OMS. Eso supongo que no nos cabe duda a nadie quien haya leído a lo largo de los últimos 50 años. Bueno, no todo el mundo ha podido leer los cambios de la OMS a lo largo de 50 años, pero bueno, aquellos que hayan seguido a la OMS se darán cuenta que es, por una parte, en primer lugar, una cierta simplificación del concepto de salud, ¿vale? Puesto que, equipararlo a funcionalidad no deja de estar equiparándole a un solo componente. En segundo lugar, se establece que las capacidades intrínsecas son parte de los determinantes, y esto es extraordinariamente relevante porque no está dicho solamente en el documento anterior de envejecimiento activo se menciona. Esta proclamación tiene que ver con la interacción que ocurre entre el ambiente y en toda su extensión, porque la mención es sobre el entorno físico, social y político, pero fíjense que de alguna manera esta interacción elimina cualquier posibilidad de atribuir a una sola variable determinante, los genes o el ambiente, la determinación del envejecimiento saludable, sino a la interacción de todos ellos. Yo creo de verdad que esto es un elemento, yo creo o estimo así, que es positivo y bueno, que es un nuevo paso adelante, ¿no? Y luego el aspecto negativo, para mí sería, esto lo vamos a discutir a lo largo de estos próximos minutos, de alguna manera es el concepto
de envejecimiento activo que queda relegado o queda olvidado, pero sobre todo yo creo que el error máximo es que no justifica el por qué. Es decir, no nos explica por qué no se mantiene envejecimiento activo. Y les recuerdo que el concepto de envejecimiento activo emerge en el 2002. Precisamente al mismo tiempo que Naciones Unidas aprueba en Madrid el segundo Plan Internacional de Acción sobre Envejecimiento, y este concepto a lo largo de me atrevería a decir que este concepto a lo largo de los últimos 18 años, va para 20, ha sido un motor de cambio en el envejecimiento humano. Y prácticamente, lamentablemente a África no ha llegado todavía este concepto, pero prácticamente ha sido asumido por decenas de países que han asumido políticas sanitarias, sociales y ambientales hablando del envejecimiento activo. Por tanto, el envejecimiento activo, que viene definido como con 3 condiciones, salud, seguridad y participación, bueno, quedan de alguna manera relegados. Sí, es cuestión de mencionar también que ambos conceptos, envejecimiento saludable y envejecimiento activo, ambos tienen un objetivo, y el objetivo es el mismo en las dos definiciones, que es, digamos, procurar el bienestar o llegar al bienestar y la calidad de la vida de las personas mayores. Bueno, todo ello a mí me parece extraordinariamente importante para la ciencia, para la vida humana, y desde luego este acto será, digamos, una primera, si es que es el primero que ocurre en España, que yo lo ignoro, pero sería un primer paso. Pero tenemos que abordar queridos decanos, las academias de medicina y de psicología, tienen que abordar estos conceptos porque son extraordinariamente relevantes para las personas. Para discutir este tema, este cambio, tenemos con nosotros a una serie de expertos, ¿no? Déjenme que cite primero a Alexander Kalache. El doctor Kalache es el alma, o ha sido el alma del envejecimiento activo. Él ha sido digamos, el factotum del el documento Envejecimiento Activo, que fue publicado en el 2002, como digo, y por tanto es importante su presencia aquí. El doctor Ángel Otero es uno de los primeros investigadores de envejecimiento con su Envejecer en Leganés. La doctora Gloria Fernández Mayoralas es una investigadora de excelencia en todo el plano de relación entre la calidad de vida y el envejecimiento activo, y por tanto también conocedora del envejecimiento activo. Y finalmente, el doctor Arjona, la pregunta que yo creo que es relevante y que nos puede contestar es ¿qué aporta las nuevas tecnologías a esta nueva visión que la OMS nos ofrece del envejecimiento activo? Así que yo pasaría a las preguntas a los participantes, digamos, de oficio, y el doctor Kalache, por favor, una pregunta para ti. ¿Qué juicio te merece este cambio impreso por la OMS en esta nueva conceptualización de envejecimiento, llamémosle positivo? Muchísimas gracias, Rocío, y muchísimas gracias a todos los compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid. Es un honor que han aceptado esta invitación, porque yo creo que cabe a mí, hablando desde un país que está muy traumatizado por ser el epicentro de la pandemia en ese momento. Es muy triste todo lo que se pasa y hasta cierto punto es por un aspecto central cuando estamos hablando de envejecimiento, que es el edadismo, el prejuicio. Nuestras vidas valen poco. Yo vengo de una tradición académica. Antes de irme para la Organización Mundial de la Salud, trabajé 20 años en Inglaterra, donde he sacado mi Master Degree y también mi doctorado en Oxford. Trabajé muchos años en la Escuela de Salud Pública de Londres. Y abracé, pero con entusiasmo, un concepto que fue central para más tarde
desarrollar el envejecimiento activo, el marco político. Y esa es la promoción de la salud. Salud es criada en el contexto del día a día, donde vivimos, donde trabajamos, donde nos locomovemos, qué oportunidades tenemos, el entorno que estamos, donde amamos. Eso es lo que cría la salud. La interacción entre el médico, el paciente, los profesionales y los pacientes es un poco como si llevarle un coche a un mecánico para ver si está todo ok y resolver problemas. Pero no es ahí que se cría salud. Y fue con esta perspectiva, bebido y habiendo creado el primer máster en promoción de la salud a nivel mundial, en la Escuela de Salud Pública de Londres, London School of Hygiene and Tropical Medicine, que me llamaron, me reclutaron, y en 1994, para empezar ahí a ser el coordinador, en esta época no era todavía un departamento de envejecimiento, pero era un departamento que se llamaba Salud de los Ancianos. Y en la entrevista para me reclutar, yo les dije, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que deberíamos tener en la OMS era un departamento de envejecimiento y salud. No es de salud de los ancianos, pero sí el proceso de envejecimiento es gerundio. Estamos todos envejeciendo, todos los departamentos de esta casa, de la OMS, tienen una contribución importante, porque es una perspectiva de curso de vida. Y ahí empezamos a causar ruido. Envejecimiento global. Solamente se hablaba de envejecimiento de los países más desarrollados. Y estaba claro para mí, desde hace muchos años, de que el envejecimiento sería global. Y con esa definición de salud de los ancianos, nunca lograríamos la atención necesaria para el proceso de envejecimiento. Y a lo largo de los próximos años, con aporte académico de gente tan buena como tú, Rocío, y otros centros académicos de Canadá, de Estados Unidos, de los países más desarrollados, con una diferencia muy grande. La perspectiva que yo quería era de un envejecimiento global, no solamente de los países ya envejecidos, porque hay un hecho muy importante. Los países desarrollados primero enriquecieron para después envejecer. Y nosotros, y aquí está el COVID con la tragedia que estamos verificando en Brasil, estamos envejeciendo en pobreza, sin los sistemas de salud necesarios para nos proteger. Pues bien, con esa perspectiva empezamos a cambiar. Y el primer cambio después de llamar el departamento desde salud de los ancianos para envejecimiento de salud, otra vez cambiamos para envejecimiento y curso de vida, para valorar el aspecto central que somos en la vejez, la sumatoria de todo lo que se pasó antes en nuestras vidas, el entorno donde vivimos, qué oportunidades hemos tenido o no. Y llegamos a una definición, esa definición que permanece hasta hoy de envejecimiento activo. Un proceso a lo largo de la vida para oportunizar los tres pilares fundamentales para envejecer bien, que son salud, participación y seguridad, protección. Más tarde, mi Centro Internacional de la Salud añadió un otro pilar que me parece fundamental, que es aprendizaje a lo largo de la vida, tener conocimientos. Porque eso incluso es la base para tenernos el aletramiento, no sermos analfabetos de salud, podernos tener y seguir participando, pero con conocimiento, salud, y cuando eso nos falla, tener la protección y la seguridad que no estaríamos abandonando. Pero identificamos también, poco a poco, en las interacciones, en seminarios, en coloquios, en eventos, a lo largo de todo el mundo, los determinantes del envejecimiento activo, que son acceso, claro, a servicios, eso es importante, pero tan importante como el estilo de vida, los comportamientos, lo que es posible hacer para nos proteger, pero eso depende también de una interacción de un conjunto de factores. No basta simplemente decir y dar consejos a las personas mayores, hay que comer bien,
hay que hacer actividad física, pero no puedo, yo vivo en una favela de Río con violencia. No puedo lavar las manos para me proteger de COVID porque 30 millones de brasileños no tienen acceso a agua. Y 50% de la población de Brasil, que no es el país más pobre, no tiene esgoto sanitario. Esa es la realidad que está ahí metida entre los determinantes. Los comportamientos son condicionados por las condiciones de vida. Los aspectos personales, sí, si tú tienes la suerte, como yo tengo, de tener una madre centenaria, empiezas bien, pero eso 20-25% de la chance de llegar bien a la vejez es coger bien a tus padres. 75% son los estilos de vida que se pueden o no coger. El entorno físico, el entorno social y, claro, un pilar o un determinante que son los aspectos financieros. Pero estamos envejeciendo en pobreza, en prácticamente todo el mundo. 83% de las personas mayores en 2050, en poco tiempo, en 30 años, serán en los países menos desarrollados. Y dos determinantes transversales, género y cultura. Y ahí me callo, porque esa fue la contribución que yo pude dar y un legado a la Organización de la Salud, que ha, Rocío, tienes razón, influenciado muchísimo las políticas en decenas de países, que ha generado el aspecto quizá más importante de operacionalizar el marco político del envejecimiento de salud, que son las ciudades amigables y que parten de un principio, y ahí me callo, es el protagonismo de las personas mayores. Nada para nosotros sin nosotros. Y ese protagonismo es lo que está como llave de todas las intervenciones basadas en el envejecimiento activo. Sean ciudades, estados, países, sean universidades, sean empresas comerciales, sean turismo, hospitales, centros de salud, y ahí estamos aplicando el envejecimiento activo como base para desdobrar, y aquí señalo el documento que es la revisión que hemos hecho del Centro Internacional de la Longevidad Brasil, que es la revisión en 2016, ¿qué es envejecimiento activo? ¿Y por qué, por favor, OMS, sacar por la ventana algo que se probó tan eficaz e influente a lo largo de los años? Muchas gracias, Alex. Si recuerdan, en mi presentación del doctor Otero, estuve comentando que él era una de las primeras personas que había investigado en el envejecer en Leganés, una manera de envejecer y además en el curso de la vida. Entonces, mi pregunta para él sería, ¿en qué medida y cómo considera la equiparación de ambas características, funcionalidad y envejecimiento? Bueno, si me toca empezar, ahora antes también agradecer primero a Rocío por haber contado con mi experiencia, la mucha o poca experiencia que tenga en este campo, y después por poder hacerme participar al lado de este equipo de intervenientes, ¿no? Voy directamente a la pregunta porque tenemos poco tiempo. Lo que pasa es que quería resaltar el contexto. Es cierto que yo empecé mi actividad de trabajo de investigador y de médico en el ámbito del envejecimiento en el año 92-93, porque tuve la suerte de incorporarme a un equipo que después llegué a dirigir, es cierto, pero que inicialmente participé como un investigador que se acercó a él cuando estaba dirigido por la doctora Vicky Zunzunegui y François Belin de la Universidad de Montreal, a quien estaban desplazados en el proyecto en Leganés. Bien, yo antes de entrar a contestar entre la compatibilidad entre estos dos términos que me parece que los pone, bueno, no sé si yo interpreto que están totalmente funcionados de la salud y la funcionalidad, por si acaso, ¿qué hicimos en el proyecto? Ese que empezó en el 92, yo me incorporo en el 93, 94, casi 95, y después a partir del 97 es cierto que en una serie de circunstancias tengo el honor de dirigir aquel grupo
con los colaboradores anteriores. Bueno, pues mira, lo que hicimos fue, lo primero, hacer un estudio de base de una corte de ancianos en las que estudiamos primero sus necesidades de salud. Estamos situados en el año 92-93. Sus necesidades de salud, identificando los problemas de salud, a partir de identificar las enfermedades crónicas, bueno, una relación de que no voy a entrar en ellas, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias, bien, para después pasar a estudiar la funcionalidad medida, pero esta funcionalidad medida concretamente actividades básicas de la vida diaria o las actividades instrumentales, pero eso es la actividad física. Nosotros no solo estudiábamos la capacidad física, esto de la funcionalidad es capacidad física, pero también capacidad mental. Empezamos a estudiar el grado de deterioro cognitivo como una base más de ver esas necesidades en salud que tenían nuestros ancianos en aquel momento. Y después también veíamos otros aspectos de su relación, que era la capacidad de relacionarse con los demás, mediante una serie de estudios de las redes sociales en aquel contexto, no en el contexto de ahora, que básicamente era la relación con las personas de su ambiente. Primero la pareja, los hijos, la familia, los amigos, y el grado de protagonismo que ellos sentían en esa. Esas fueron nuestras distintas variables de nuestro proyecto que llamamos Envejecer en Leganés. Si estaba, por supuesto, terminaba desde mi propia función de la importancia de los servicios sanitarios en identificar las necesidades de los servicios sanitarios y sociales para esta comunidad de personas mayores. Claro, cuando ahora se me pregunta que vea la equiparación de ambos términos de salud y funcionalidad, bueno, creo que es fácil de entender, pero yo capto, después de haber oído a Rocío, que conozco de hace tiempo, pero también a Alex, que también desde, él no se acuerda, pero ya en Londres nos vimos también, bueno, en aquel caso él era el referente para muchos que llegábamos en aquella época a la London School, es el tema de que hay como hay un debate. ¿Por qué ahora se llama saludable? Bueno, antes se llamó también envejecimiento saludable, después fue envejecimiento activo y ahora se vuelve a llamar saludable porque se ha perdido lo de activo. Yo no soy capaz de percibir que se haya perdido lo de activo. Yo sigo percibiendo el programa de envejecimiento saludable como este componente que también expresó antes Rocío en su inicio, en el que es la búsqueda del bienestar y del protagonismo de las personas en el contexto en el que les toca vivir, en el que incluye no solamente enfermedad desde el punto de vista físico, sino también capacidad física, capacidad mental, capacidad de relacionarse con los demás, seguridad, protección. Para mí es que no sé en qué medida se ha ido perdiendo. Indudablemente llama la atención que haya desaparecido el término, pero yo en este quehacer del día a día me preocupo más de esta visión más holística y más multiprofesional de trabajar, de haber aprendido a trabajar con otros. En este contexto del envejecimiento estamos médicos, estamos psicólogos, sociólogos, economistas y bueno, el trabajo multiprofesional es básico y este equipo multisectorial y esta visión multisectorial es la que nos anima. Es lógico que a veces hay esas defensas desde cada uno de nuestros sectores de creer que nuestra parte o nuestra visión del problema es la más importante. Yo creo que ya a estas edades y con estos pelos hemos aprendido a superar, o bueno, algunos al menos creo, esta visión particular y esta necesidad de entender al otro. Yo entiendo claramente el sentimiento que creo interpretar, que ahora expresaba Rocío o incluso Alex, de por qué se ha perdido la referencia explícita en un organismo tan sofisticado o burocratizado que en algunos aspectos puede ser la OMS. Pero no entraría a entrar en el debate, yo personalmente, sino comparto esta visión importante, multisectorial y holística de cómo nos enfrentamos al envejecimiento saludable y activo. Yo no renuncio, por supuesto, a que dentro de saludable está lo activo. Miren, yo después de esta actividad que he continuado y sigo continuando de trabajar en el envejecimiento, participé en el movimiento de ciudades saludables. Cuando empieza en España, incluso he sido asesor de la red de ciudades saludables en España en su inicio. Y claro, ¿qué significa el concepto de ciudad saludable? ¿Que era solo la salud? No, una ciudad saludable no solo es aquella que se mide por el nivel de salud que tiene, sino por las posibilidades de alcanzar el mejor nivel de salud para su ciudadano.
Desde esa es mi perspectiva. Yo creo que estamos un poco mal de tiempo y lo que quería era reafirmar esta visión, bueno, no sé si de consenso, sabiendo que hay susceptibilidades heridas por esta evolución de la OMS dentro de lo que yo creo que es esta burocracia cambiante y a veces influenciada por el contexto, como todo, político, social. Pero a mí lo que me preocupa ahora es que sigamos juntos con esta visión holística y multifactorial del envejecimiento, en el que nos tenemos que ir de la mano, no los médicos, sino el sistema sanitario, no solo los psicólogos, sino los profesionales de la psicología, los profesionales de la sociología y de la economía, por no entrar en otros, porque las personas mayores y el envejecimiento es un tema que nos afecta a todos. Y no quiero entrar ahora en la dureza que nos ha supuesto vivir la COVID-19 y la consecuencia de los problemas de salud y de los problemas de muerte que nos ha llevado a este tema. Seguimos juntos de esta visión de enfrentarnos desde distintos puntos de vista a este gran desafío que es el envejecimiento saludable y activo. Yo creo que me he pasado de tiempo, bueno, casi no. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Vamos a ver, la doctora Gloria Fernández Mayoralas es una experta en la interacción entre la calidad de vida y el envejecimiento, tanto activo como yo diría como saludable. Entonces, mi pregunta me parece que es, ¿cómo cree que ambos conceptos son entendidos no ya por los expertos? Aquí estamos un conjunto de expertos, sino la voz de los mayores, la voz de la gente corriente, la gente que no se le ocurre decir envejecer bien, sino solamente no se le ocurre decir envejezco saludablemente, sino yo quiero envejecer bien. Esa pregunta me parece que es muy relevante en este momento. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Rocío. Bueno, en primer lugar también quiero agradecer a los organizadores y en especial a ti por vuestra invitación a participar en este Café de la Innovación. La verdad es que es un lujo estar en este café con estas figuras pues tan renombradas y tan valiosas en el ámbito del envejecimiento activo y el envejecimiento saludable. Bueno, voy a intentar responder a la pregunta de la profesora Fernández Ballesteros, pero primero querría pues, volver otra vez a comentar. El envejecer bien, ya lo ha dicho el profesor Calache, al menos desde el marco del envejecimiento activo, considera un pilar fundamental la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida. Y uno de ellos, y nosotros en nuestro grupo de investigación así lo hemos considerado, es el de la autonomía en las decisiones y en su participación como sujetos de su propio envejecimiento y no solo como objeto de estudio para nosotros los investigadores o como objeto de cuidados o como objeto de protección por parte de las diferentes instituciones de administraciones. Como digo, han de ser, y así está visto también en el marco del envejecimiento activo de la OMS, como sujetos de su propio envejecimiento. Entonces, en este sentido, me gustaría destacar que efectivamente dar voz a las personas mayores está en esa idea del envejecimiento activo y se fundamenta además en el reconocimiento de los derechos humanos de estas personas y en los principios de las Naciones Unidas de independencia y participación. Y estos principios, como digo, también son parte del contexto en el marco del envejecimiento activo definido por la OMS en 2002. Entonces, desde esta perspectiva, en nuestras investigaciones, en el grupo de investigación en envejecimiento, pues siempre hemos considerado la opinión de las personas mayores también en lo que tiene que ver con cómo definen el buen envejecer, cómo definen el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable o su calidad de vida. Esto es lo que se conoce como lay perspective o perspectiva no académica, perspectiva no profesional o también perspectiva popular. Y esta aproximación nosotros pensamos que se contrapone de alguna manera a la aproximación académica, investigadora, en que, como ya se ha descrito también, lo hemos descrito, pero también la profesora Rocío Fernández Ballesteros, nosotros también, se ha escrito en el sentido de que los investigadores tendemos a enfatizar aquellos aspectos de los que somos especialistas y bueno, incluso en la presentación de la mesa o los que hemos estado, los que ya han comunicado antes que yo o yo misma,
como digo, por ejemplo, los investigadores biomédicos suelen destacar principalmente la salud y el funcionamiento físico. Los psicólogos, entre otras cosas, suelen no limitar, pero sí centrar su interés en dimensiones como el bienestar o la satisfacción con la vida. Y los científicos sociales, pues en buena medida pues tendemos a centrarnos en aquellas otras condiciones más normativas y que tienen que ver pues con los aspectos socioeconómicos. Entonces, bueno, esto era un poco un preámbulo que yo hacía desde esta perspectiva popular. Pues recientemente pues hemos llevado a cabo una investigación en profundidad desde una perspectiva cualitativa, poniendo en relación pues estas miradas que estamos diciendo, la mirada académica o investigadora, la mirada desde los responsables institucionales y la mirada social desde las propias personas mayores y sus asociaciones sobre el significado que tiene el buen envejecer, como un término que pues alberga pues otros términos como envejecimiento activo, saludable, positivo, exitoso, etc. Entonces, ya centrándome en la pregunta que me hacía la profesora Fernández Ballesteros, pues las personas mayores, desde su propia perspectiva, consideran el envejecimiento activo como un concepto multidimensional, mucho más multidimensional que el envejecimiento saludable. Mientras el envejecimiento saludable parece llevarles a considerar la salud y el funcionamiento como dimensión central y de alguna manera limitante, el envejecimiento activo lo asocian fundamentalmente con la actividad en sentido amplio, como decíamos antes, con la participación, con la posibilidad de tener relaciones con la familia y con los amigos, con los vecinos, con el desarrollo de actividades, con la oportunidad de aprender cosas nuevas o la realización de aquellas cosas, de tener aquellas experiencias o actividades que no pudieron hacer antes en su madurez, entre otras cosas por las obligaciones laborales o domésticas que tenían, ¿no? Entonces, es cierto que no obvian la salud y el funcionamiento, como decía, como condiciones necesarias que pueden ser limitantes a veces para su propio desarrollo vital, pero tampoco olvidan la necesidad de disponer de un entorno físico propicio para envejecer bien y en particular, por ejemplo, pues aluden a envejecer siempre que se pueda en su casa, ¿no? Y tener también recursos en forma de pensiones o servicios sociales y de salud que les aseguren, pues eso, envejecer bien y envejecer o que les promuevan un envejecimiento activo. Entonces, bueno, pues aquí la verdad es que podríamos pensar que se trata de generaciones, al menos en España, también en Latinoamérica, pero en otras partes también del mundo desarrollado, de Europa y de Estados Unidos, que se trata de generaciones, como digo, que han padecido durante el siglo XX pues, restricciones económicas, pero también roles sociales que han limitado sus comportamientos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, pues vamos a pensar el caso de las mujeres, ya que ese determinante transversal que es el género, el caso de las mujeres y su dedicación al ámbito doméstico y el ámbito de los cuidados, ¿no? Entonces, en varios aspectos, esta perspectiva no académica o popular pues puede entrar en profunda contradicción con la profesional, sobre todo con aquella perspectiva que se tiene, como decía, desde el ámbito institucional, desde los responsables institucionales, que se encuentra más enfocada o más enfocado el concepto de envejecer bien pues a la seguridad y a la protección de la salud, ¿no? En este sentido, pues desde algunos colectivos de personas mayores se reivindica la autonomía en las decisiones y, por ejemplo, pues se habla del derecho a equivocarse o el derecho a la libertad para cometer errores, como lo tiene también ese derecho el resto de los grupos de población adulta. Entonces, no sé, yo ya voy a terminar. Si no se tiene en cuenta esta perspectiva no académica, no esta perspectiva que hemos comentado popular o desde las personas mayores, pues quizás podría parecer lógico que organizaciones como la OMS volvieran a centrar sus objetivos, centrarlo, aunque lo aderecen y lo amplíen, pero en lo que significa envejecimiento saludable. Entonces, bueno, yo ya cierro aquí mi intervención, pero de alguna manera me pregunto pues cómo hubiera sido el escenario de la pandemia por COVID-19 si las propias personas mayores hubieran participado
previamente en el diseño y el desarrollo de sus entornos residenciales y en particular en el diseño y la atención provista en las residencias que preparamos los que somos adultos para esas personas mayores. Bueno, yo aquí termino mi intervención, creo que me ha ajustado el tiempo y bueno, les agradezco y como digo, ha sido un placer y un privilegio estar en esta mesa. Gracias. Querida Gloria, ha sido exquisitamente puntual. Muchísimas gracias por ello, porque eso es velar también porque los participantes que van a venir a continuación, que están en este momento en el auditorio, que estarán pensando en qué preguntarnos, pues les dejamos tiempo. Bueno, nos queda la visión desde la ingeniería. La pregunta sería para el doctor Arjona en este caso, ¿no? ¿En qué medida existen novedades procedentes de las nuevas tecnologías que permiten innovación en el desarrollo y la promoción del envejecimiento saludable y vamos a añadir y activo? Tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecer a la Universidad Autónoma y muy especialmente a Rocío, a la que conozco desde hace unos cuantos meses, tengo el honor de conocerla, por esta oportunidad de participar en esta mesa, que por cierto me encanta porque siempre hablo demasiado de tecnología y a veces es un placer escuchar a otra gente que no hable de tecnología. Así que también creo que en estos pocos minutos que tengo vamos a dar un cambio de 180 grados a la conversación que estamos manteniendo para intentar dar una visión global de cómo ciertas tecnologías van a impactar en el envejecimiento saludable y le ponemos el activo también. Bueno, cuando hablamos de tecnología y de evaluación del impacto, siempre hay que tener en cuenta diferentes factores y uno de ellos es la gestión de las expectativas. Decía Bill Gates que tendemos a sobrevalorar el impacto de las tecnologías en el corto plazo y, sin embargo, subestimamos su impacto a largo plazo en nuestras vidas, ¿no? Y es lo que ocurre en general. Y este tipo de expectativas demasiado buenas para la tecnología, por ejemplo, Gartner también en el informe que publica semestralmente sobre las tecnologías emergentes, le da tanta relevancia que las clasifica por su introducción en el mercado y por el grado de expectativas que tenemos de su potencial. Y siempre dice que empiezan esas expectativas crecen exponencialmente, luego entramos en un periodo de depresión en la que pensamos que esas tecnologías realmente no van a valer para nada, para finalmente alinearse las expectativas con la realidad. Bueno, pues esto es básicamente lo que ocurre cada vez que vemos en el periódico una noticia de los grandes cambios que van a producir las tecnologías en el mundo. El segundo factor que hay que tener en cuenta es la población a la que van dirigidas, ¿no? Los fundadores de lo que conocemos, de las tecnologías que conocemos actualmente, ¿no? Podemos pensar en Steve Jobs, en el propio Bill Gates, ¿no? Pensaban que los ordenadores nos iban a cambiar la vida, lo cual fue así, pero también pensaban que los íbamos a usar para todo y durante todo el tiempo. Y realmente no fue hasta que aparecieron los móviles que ocurrió ese hecho, ¿no? Porque realmente un móvil es un pequeño ordenador que llevas en la mano. Esa población, al día de hoy, la población mayor o la que empieza a considerar el envejecimiento saludable como una prioridad, el mantenerse el bienestar en la salud, al día de hoy presenta ciertas barreras, como todos sabemos, dependiendo de la situación socioeconómica y de otros muchos factores para para adoptar esas tecnologías. Pero también tenemos que tener en cuenta que mi propia generación, que llevamos 10 años detrás, hemos visto surgir todas esas tecnologías y seguramente tengamos que hacer otro tipo de tecnologías para cuando llegue nuestra generación. Y los jóvenes de ahora creo que ya no saben vivir sin la tecnología y eso también va a afectar a cómo vamos a diseñar la tecnología para favorecer el envejecimiento saludable y activo. Teniendo en cuenta estos dos factores, me gustaría centrarme en algunas tecnologías que voy a intentar agrupar de manera que podamos
ver su utilidad para algunos casos concretos. Desde luego, la tecnología actual que mayor impacto va a tener es, desde luego, la inteligencia artificial. Ya lo está teniendo en lo que es en la medicina, en patología digital, diagnóstico digital, tecnologías de apoyo al diagnóstico, pero en realidad nos va a afectar en todos los aspectos de nuestra vida. Y como siempre, teniendo un respeto a la gestión de las expectativas, porque siempre se habla demasiado del potencial de la inteligencia artificial. Bueno, si combinamos esta inteligencia artificial, estos sistemas inteligentes, con tecnologías como la robótica o tecnologías como Internet de las cosas, muy pronto, si no es ya, vamos a estar rodeados de cosas que van a ser capaces de reconocernos, que van a ser capaces de entendernos, de comunicarse con nosotros de forma natural, que van a ser capaces de entender su entorno, nuestro entorno, e incluso de detectar nuestro estado de ánimo o de salud. No hablamos de un futuro muy lejano, porque vuestro móvil ya en general a todos os reconoce. Si tenéis un asistente estilo Siri, pues podéis hablar con él. Pero bueno, es el comienzo de una revolución que va a tardar unos años en ocurrir. Bueno, a este conjunto de tecnologías concebidas de esta manera se le empieza a conocer como la inteligencia de las cosas o la inteligencia artificial de las cosas, la IoT 2.0. Y tiene un tremendo potencial para favorecer el envejecimiento saludable, porque es una tecnología que va a resultar transparente a las personas, con lo cual para la situación actual es muy adecuada a no imponer barreras por su uso. Y nos va a permitir personalizar todas las actividades para favorecer o para promocionar un envejecimiento saludable de manera casi imperceptible para nosotros. Este cambio se va a producir en breve, sobre todo cuando se desplieguen las redes de 5G, porque estos sistemas necesitan procesar toda la información en tiempo real y para eso necesitan redes de comunicación de banda ancha, que es lo que nos va a proporcionar 5G. Y seguramente lo que va a ocurrir es que estos dispositivos que nos van a rodear, no solo los que llevemos en la mano, sino los que estén en nuestro hogar o en diferentes sitios de las ciudades inteligentes, se van a abaratar enormemente, porque el procesado de la información se va a realizar en sitios cercanos al usuario, pero fuera de su contexto, que es lo que también se conoce como edge computing o la computación en el borde. De tal manera que a medida que se abaraten esos costes, se aligeren los dispositivos y la autonomía aumente al no tener que procesar ellos mismos la información, la accesibilidad a esta tecnología bajará y al igual que ha ocurrido con los móviles, seguramente se vaya extendiendo por todo el mundo, empezando por los países desarrollados y continuando. Y no quiero terminar sin mencionar otro tema, otro tipo de tecnologías que creo que vienen muy a cuenta de la situación actual que se ha producido con el COVID. La verdad es que el COVID, uno de los efectos que ha ocurrido, incluyendo esta conferencia, o esta mesa, es que una tecnología como la videoconferencia, que no se usa, que lleva años en la mesa de todos y ha tenido muy poca difusión en el mundo, fuera de los entornos profesionales, de repente se ha extendido para alcanzar a toda la población y en especial también a los mayores, ¿no? A las personas ya de muy avanzada edad. Lo cual puede parecer una sorpresa, pero en realidad todos estamos preparados para usar la tecnología, ¿no? Solo hay que encontrar el motivo y la necesidad para ello. Bueno, esto no será para nuestra generación, será para la siguiente, pero ahora se está creando lo que se llama la realidad extendida, que va a crear unas nuevas formas de interacción social más allá del ordenador y del dispositivo móvil, cuyo potencial está aún por descubrir y cuyas expectativas seguramente están ahora mismo más allá de lo que es la realidad. Pero el CTO, el director técnico de Oculus, que es una compañía que compró hace poco Facebook y puntera en realidad virtual, decía hace no mucho en una conferencia que dentro de 10 años
estos dispositivos alcanzarán una resolución de 20K por ojo. Bueno, esos 20K por ojo significan que no seremos capaces de distinguir la realidad de la virtualidad. Empecé hablando de expectativas, acabo hablando de expectativas. No sé si podéis imaginar lo que implica esta afirmación, ¿no? Esta conferencia la podríamos tener ahora mismo con 5 ventanas delante mío, en la cual no sabría distinguir si yo estoy o no estoy dentro de mi espacio real. Y él hablaba de 10 años y seguramente, por lo menos a nivel de investigación, se tarde menos. El impacto que ha tenido y que ha demostrado el COVID, la importancia de las relaciones sociales en estas circunstancias desfavorables, pero también en cualquier otra, creo que es un tema que tendremos que ir viviendo en los próximos años. Bueno, después de este recorrido rapidísimo por algunas de las tecnologías que podrían ayudarnos en el tema que estamos hablando, espero que haya podido por lo menos daros una visión muy rápida de ellas. Muchas gracias Miguel por tu breve pero jugosísima presentación sobre qué vamos a esperar. El cambio viene después, ¿no? El cambio viene en el futuro, como es lógico. Debemos pasar a la parte, digamos, de los participantes que nos están en este momento viendo. Soy María José y bueno, trabajo en la Universidad Autónoma como docente, pero bueno, pues he estado como directora muchos años en centros de mayores, de Tetuán, Carabanchel, y mi tesis va relacionado con ocio y tiempo libre en personas mayores. Entonces mi pregunta es en general, quien quiera que me responda. A mí sí estoy muy interesada, muchas gracias por vuestras aportaciones porque han sido muy, muy interesantes, y sí me gustaría pues que me comentarais cómo, bueno, los mayores es cierto, como comentaba bueno, pues el profesor, que las tecnologías están cada vez más actualizadas, pero ¿de qué manera podemos enseñar a los mayores a poderlas usar cuando realmente van con un móvil de solamente llamar y descolgar, o con la medalla de asistencia por si tienen algún problema? Entonces, ¿de qué manera la tecnología puede inundar las personas mayores? Que es una pregunta que yo, pues la verdad, no sabría contestarla. Muchas gracias. ¿Quién querría contestar? La situación actual, la verdad es que tienes toda la razón, es muy complicado ofrecer tecnología a personas que no la han conocido a lo largo de su vida y que como dices, van con un botón, que por cierto es un estigma para ellos en general, así que también hay que tratar ese tema, o con un móvil con un botón de llamada, ¿no? Yo lo que creo que va a ocurrir en breve es que estas tecnologías igual que ya no requieren usar un teclado, dentro de poco no van a requerir ni siquiera pulsar un botón. Ellos van a hablar, la tecnología les va a entender y la conversación será natural. Y en ese sentido, ya sabéis que estoy muy preocupado con las expectativas. Queda bastante recorrido por hacer entre mantener una conversación natural y lo que ocurre ahora mismo. Ahora mismo, si estás acostumbrado a la tecnología, hablas con un asistente y el asistente consigues que haga lo que tú quieres. Pero si eres una persona mayor, yo he visto personas mayores hablando horas horas no, pero intentando convencer a una máquina, ¿no? Esto requerirá unos pocos años, pero es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que habla un poco de tecnologías cada vez más transparentes. Pues muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Rocío, ¿puedo comentar algo? ¿Sí? Vale, no, yo cuando hablamos de personas mayores, que no se nos olvide que el grupo de personas mayores es un grupo muy heterogéneo. Entonces, quiero decir, es cierto, existe una brecha, que se habla de que existe una brecha digital, pero no todas las personas mayores tienen verdaderas dificultades con las nuevas tecnologías. En esta mesa yo creo que estamos muchas personas mayores
que no hemos tenido esa dificultad. De todas maneras, lo que sí que es cierto es que cualquier tipo de entorno y en los medios digitales o la tecnología, como ha estado comentando el profesor Arjona, tienen que hacer un esfuerzo de amigabilidad. Y bueno, él lo ha comentado, o sea, se está desarrollando la tecnología precisamente para que las personas tengamos, digamos, que esforzarnos lo menos posible, sino que estén a nuestro servicio y no al contrario. Pero vamos, que no se nos olvide que el grupo es muy heterogéneo. Pues muchas gracias, Gloria. Yo, María José, Y yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Gloria, ¿eh? Tienes toda la razón. Simplemente hay una brecha, se va disminuyendo la brecha, los móviles están ayudando mucho, pero al día de hoy aún existe. Yo quisiera intervenir un minuto porque ha quedado algo antes por decir, el tema de la digamos, de la visión paternalista y discriminatoria y la discriminación real de las personas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, también es importante lo que ha dicho antes la doctora Fernández Mayoralas. Ha dicho algo en relación con la gente corriente que tiene capacidad de hacer cosas que, bueno, no hace porque no tiene oportunidades. Pero lo que acabas de decir implica, el mayor es incompetente. ¿Te das cuenta? Es lo que implica, es incompetente para algo. Tiene capacidad, cualquier ser humano tiene capacidad de aprender a todo lo largo del ciclo de su vida. Podrá aprender más en unos momentos, evidentemente, en los momentos de desarrollo fulgurante, pero puede aprender. Yo he visto gente empeñada en aprender elementos, digamos, de tecnologías digamos, que lo ha captado perfectamente. Pero tenemos que darles la chance, tenemos que pensar que pueden, porque si no, eso va a ser una laguna que vamos a tener siempre. Desde luego mi generación, pero las generaciones que vengáis después. Y verlo no como que el COVID, por ejemplo, no como que el COVID solo mata mayores, ¿vale? Tal vez la prensa influye en esa visión, ¿vale? Sí. En este momento hay personas muy jóvenes que tienen el COVID, pero no se airea tanto, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama supervivencia, ¿no? Si hay una cosa que se llama supervivencia, es el mejor aprendizaje que puede hacer una persona a lo largo de su vida, es aprender primero a aprender y después a sobrevivir. Muchas gracias. Rocío, ¿podría comentar? ¿Perdón? Muchas gracias. ¿Quién? Perdona, por supuesto, Alex, perdona. Ok. Esa es exactamente la razón por qué hemos añadido el pilar de aprendizaje a lo largo de la vida. Porque es fundamental que no solamente nos den la oportunidad y las tecnologías, pero es necesario aprender a aprender siempre. Y eso es algo que no está involucrado en las políticas públicas. Después de cierta edad, todavía seguimos con la perspectiva de que iremos a aprender todo lo que necesitamos en el primer tercio de la vida y después, a lo largo de 60 años, no nos dan la oportunidad. Estoy generalizando. Y lo que es importante aquí es de que, más que todo, tenemos que nos dar cuenta de las desigualdades sociales que estamos implementando en nuestros países a través de políticas públicas que son excluyentes de los más pobres, de los analfabetos, de las mujeres, de las minorías, de los inmigrantes. Y la perspectiva del marco político del envejecimiento activo es lo más incluyente posible para que nadie se quede por detrás. Muchas gracias. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente pregunta? ¿Perdón? ¿Tenemos una siguiente pregunta o no nos pregunta nadie? Sí, por aquí. Soy José Tomás Romero, el director de Innovación, Promoción y Transferencia de Conocimiento de la Fundación de la UAM. Hablaba al principio el doctor Calache sobre no es lo mismo envejecer en un sitio más desarrollado que en un lugar menos desarrollado. Por otro lado, también Miguel Arjona hablaba de ciudades inteligentes y os quería preguntar, y aquí responde cualquiera de vosotros, ¿no?, con diferentes visiones,
si también hay esa brecha o esas diferencias entre mundo rural y ciudad, precisamente por acceso a tecnología o acceso a otro tipo de servicios que nos ayudan a envejecer con mejor calidad. ¿Quién quiere? Yo soy un ferviente creyente de que la tecnología ayuda a democratizar, o que la tecnología se está democratizando, perdóname. Evidentemente hay unas grandes diferencias en el mundo, como se ha comentado anteriormente, que no se pueden resolver en 2 minutos, ¿no? Pero si echamos la vista atrás y esperamos y miramos unos años atrás en el acceso a la tecnología que había hace un tiempo o el que hay ahora mismo, yo creo que ese cambio se está produciendo. Evidentemente no se produce al ritmo que a todos nos gustaría y además la tecnología cada vez es más accesible para todo el mundo. Cuando hablábamos de la accesibilidad, es que no es un problema de la gente mayor, es que la tecnología siempre ha sido inaccesible para casi todo el mundo. Y en los últimos años se está viendo, y ahora con el COVID más, que esta tecnología cada vez está siendo más amigable o más accesible. Entonces, yo creo que ese impacto, aunque existe, creo que va a ir disminuyendo a lo largo de los próximos años. Yo también añadir algo respecto a esto, ¿no? Realmente el mundo rural, dependiendo de en qué países, se está reduciendo. Es decir, el porcentaje de personas que viven, de ciudadanos que viven en zonas rurales es cada vez menor en determinado tipo de países. Con lo cual, nuevamente, no podemos generalizar ni lo que les pasa a los mayores, porque los mayores, la variabilidad que existe entre ellos es extraordinaria, como la escasez en algunos países de... Pero yo creo que precisamente el mundo rural está poniendo de relieve la cercanía entre las personas a través de las nuevas tecnologías. O sea que yo creo muy al contrario que tenemos una enorme suerte con las nuevas tecnologías y podemos vivir en zonas apartadas y vivir una vida plena, por ejemplo, atendiendo y pudiendo asistir a webinar, como este, por ejemplo, ¿no? Puede estar atendiéndonos una persona que está en no sé qué pueblo perdido en Asturias. Bueno, pues, o perdido en Brasil, ¿no? O sea, no sé si tendrá acceso desde el punto de vista técnico, pero entonces yo creo que eso todo lo contrario, nos une con los demás y yo creo que es algo extraordinariamente positivo. ¿Alguien quiere añadir algo, participante? Sí, a mí me gustaría añadir. A ver, yo creo que sí que se envejecen diferente en el medio rural que en el medio urbano, pero estoy con lo que ha comentado, bueno, tanto la doctora Fernández Ballesteros como Miguel Arjona, en que la tecnología puede ayudar a derribar barreras. O sea, el problema que tiene el mundo rural en este momento no es un problema solo para las personas mayores, es porque dejan de tener acceso a una serie de recursos que pueden ayudar a optimizar pues la participación, la seguridad, la salud y el aprendizaje. Eso puede faltar en el mundo rural. Sin embargo, ahora precisamente con la pandemia COVID-19 resulta que lo que hemos visto es que el mundo rural ha sido un entorno protector para un buen envejecer, porque han estado... Claro, porque han estado distantes, ¿no? O han tenido acceso pues, a estar con sus familias o sus vecinos y estar controlado, ¿no? El tema del contacto con el virus, ¿no? Entonces, si somos capaces de mejorar ese acceso a las oportunidades para optimizar recursos, acceso a la salud, recursos para participar y la tecnología en eso nos puede ayudar, pues al final creo que en el mundo rural se va a poder envejecer mucho mejor. Bueno, es que hay que garantizar el acceso a la tecnología, ¿no? Claro. Porque antes se garantizaba el acceso a la luz o a la electricidad o al tren, pues alguien tendrá que garantizar este nuevo derecho, porque si no va a crear mucho sesgo. Yo quería comentar también, Rocío, si me permite. Yo estoy muy familiarizado, por increíble que parezca, quizá más que vosotros de Madrid,
con la realidad de la zona rural. Yo hace más de 30 años que tengo un cortijo en las afueras de Órgiva, en las Alpujarras, y soy observador del proceso de envejecimiento. Es muy excluyente. Yo tengo vecinos ahí que no saben escribir. Todavía tenemos una proporción importante de personas mayores en España. Eso va poco a poco se corrigiendo, pero todavía hay barreras muy importantes que no son solamente tecnológicas. Es de participación, de hacer un lenguaje que sea accesible. Pero mi comentario siempre es bajo el punto de vista global. Aquí en Brasil estamos creando un divisorio cruel, porque con la COVID, los alumnos, y estoy hablando de niños y de adolescentes, que tienen acceso a Internet, que tienen las facilidades, que tienen un ambiente en sus casas donde se pueda con calma y tranquilidad aprender, mientras que otros que viven en favelas, que viven 5 o 6 disputando por 2 cuartos o quizá 1. Entonces, la diferencia también es el entorno, cómo todo eso se procesa, creando una división social brutal, porque mis sobrinos aquí están aprendiendo también, o quizá mejor, porque tienen acceso a todas las facilidades. Los que están trabajando de home office nunca lo han pasado mejor, porque siguen produciendo, cobrando, sin salir de casa, ahorrando horas en el tránsito pesado de Río o de São Paulo. Pero los demás siguen teniendo que trabajar, quieran o no. No existe esta posibilidad de aislamiento social y no tienen acceso a las facilidades que los de la élite siguen en sus casas muy confortables como yo. Pero esa es la realidad, porque estoy con un montón de gente que sigue trabajando para que yo pueda tener comida en la mesa, los servicios adecuados y quizá me llevar de ambulancia para un hospital si me quedo enfermo. Esa es la división que COVID acentúa. COVID no ha creado las desigualdades, pero la ha aflorado de una forma muy pesada a lo largo de todo el mundo, incluso de acceso a tecnología. Supongo, Alex, que te refieres a que las diferencias debidas al estatus socioeconómico son mayores que las diferencias de edad. Rocío, ¿qué es la cronología? Yo estoy en el mismo cajón por tener más de 60 años que mi madre centenaria. Eso cronológico no quiere decir mucho. Bien, pero los dos tenéis un estatus alto. Yo he entendido que tu mensaje es ese. Los dos estáis igual. Es decir, la renta iguala en algunas condiciones, sin género de dudas. Pero sobre Protección. todo... Perdona, yo querría decir, si retomamos lo que hemos hablado al principio, lo que, digamos, una de las aportaciones que a mí me parece más brillante, que es la de considerar las competencias intrínsecas, o a mí intrínseco no me parece el término correcto, ¿no? Pero las competencias mentales y físicas y de todo tipo, afectivas, sociales, etc. Esas competencias críalas, y eso te da también digamos, una amplificación del bienestar, de la salud, etc. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Rocío, te la comento yo porque la persona no quiere decirla en voz alta. Iría dirigida al doctor Calache y la pregunta sería: ¿cuáles son las características más importantes del determinante transversal de género? Hombres y mujeres envejecen de una forma distinta, no solamente por sus características biológicas y las hormonas, que claro, las de Rocío son distintas de mí. Es mucho más que biológico, es mucho más que hormonal. Es que la construcción social de lo que es ser un hombre o una mujer en la sociedad son muy distintas. Y la COVID lo expone muy bien. Ser mujer sigue para prácticamente todas las sociedades ser la cuidadora.
que cuida de los hijos, que cuida de los suegros, de los padres, que cuida del esposo, que casi siempre es más viejo, ella vive más tiempo. Es el cuidado, es la cultura del cuidado. Y yo creo que la dimensión cultural más importante, transversal, bajo el punto de vista de género, es cuidar. Nosotros, varones, tenemos que aprender a conjugar el verbo cuidar, no como lo hacemos. Tú cuidas, él cuida, ella cuida, vosotros cuidáis, yo no tengo nada a ver con eso. Si no corregimos eso, y en el contexto de COVID, y otra vez más, son las mujeres que están sufriendo. Son las mujeres que más participan de la fuerza informal de trabajos precarizados. Son las primeras a perder sus trabajos. Son las primeras a perder sus rentas. Y están sometidas, y eso es con datos de todo el mundo, a violencia doméstica, porque los machos que están ahí metidos en sus habitaciones, en sus casas, las están pegando. El feminicidio está aumentando en toda América Latina. Yo no sé en ese momento cómo está la situación de España. Entonces hay diferencias muy grandes. Bien, ¿alguien quiere añadir algo? ¿Alguna persona de la mesa quiere añadir algo más? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Rocío, tenemos otra pregunta por el chat. Esta vez es destinada al profesor Ángel Otero y la pregunta es: con la COVID se habla mucho de la medicalización de residencias contra la asistencia hospitalaria. ¿Qué piensan de ello? Claro. Bien, no sé en qué, al hacer la pregunta así de una forma explícita, lo de la medicalización de las residencias. Es el sistema de cuidados. De nuevo, yo voy a unirme la importancia de la respuesta de cuidados en la sociedad y en el nivel en el que estamos, ¿no? Indudablemente hay distintos niveles de cuidados. Yo ahora, desde una perspectiva quizá ya mirando para detrás, no ahora en la COVID y en este momento abrumado, ¿no?, por el dolor y por el horror de lo que hemos vivido, pero no podemos olvidar de que las residencias fue una construcción de una sociedad determinada y que hasta ahora ahí estaban. Había gente, no vamos aquí a ponernos nadie ni unas medallas ni otras, que decíamos que muchas veces eran aparcaderos ante una realidad social de pérdida del núcleo familiar clásico. Antes se hablaba de lo urbano, porque había otro aspecto positivo en lo de lo urbano, porque cuando digo positivo, en aquel momento, de que la protección del anciano en su ambiente familiar, eso desaparece con la vida necesaria urbana y esta vida de transformación, y la residencia surge como un lugar, una alternativa, en la que empezamos a decir mucha gente, y muchos, y eso es la importancia de los propios mayores, en qué medida muchos no querían ir a las residencias o ser apartados o aparcados de su cotidianidad, ¿no? Entonces las residencias están ahí, han estado ahí. Ha llegado el momento de que el covirus, la enfermedad, la COVID, nos ha matado a la gente encerrada, de una forma especial por su susceptibilidad y por las condiciones de vida que tenían, y hablamos de la necesidad de medicalización. La medicalización o no medicalización, yo lo que hablaría sería la necesidad de una atención sanitaria justa para todas las personas, más allá de que estén en las residencias o no estén en las residencias. Porque en esas residencias, vamos a ver, la sociedad sabíamos que no estaban medicalizadas. Eran un lugar de atención. Bueno, no quiero entrar mucho en ese tema. Ahora parece que visualizamos la necesidad de que entre las atenciones que se le dé esté la medicalización. Pero no solo la medicalización, ¿no? La medicalización debe ser un servicio, un sistema sanitario que tenemos, que va a todos los individuos. Estén en la residencia, estén en su casa, estén en otras formas de convivir. Entonces, este término de medicalizar las residencias es: no toquemos la estructura de la residencia ni la construcción de las residencias en una sociedad que ha cambiado. Tenemos que enfrentarnos realmente qué significa vivir en residencias en este momento y en este contexto. Esta es mi perspectiva personal. O sea, quiero decir que solucionarlo porque tengamos más medicalizado, no es solo por términos médicos, ¿no? Más medicalizada o no una residencia, no es ante la COVID,
ya. El tema era, hemos tenido capacidad sanitaria o social de responder de la forma más efectiva al tema de la pandemia y a la enfermedad. No hemos tenido esa capacidad. Y encima con este gran fallo de habernos dejado ese mundo aparte, que eran las residencias que construimos socialmente, digamos, entre todos, que ahora yo creo que hay que revisar claramente esa construcción. Ese es mi punto de vista. No echarnos ahora de nuevo el tema de qué ha pasado, porque las residencias estaban ahí, todos todavía. Lo que pasa es que la COVID nos demostró lo que significaba estas residencias desde esa perspectiva y de ese abandono del control de lo público o del control que la propia sociedad debía de tener sobre ellas, ¿no? Bien, te agradezco muchísimo esas palabras, Ángel, pero yo añadiría un pelín, ¿no? Es decir, yo creo que lo que se puede pedir es que no haya discriminación con ningún grupo social en cuanto a la salud. Es algo que ha reivindicado Kalachi, ¿no? Y que yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, pero el problema de lo que ha ocurrido en las residencias y en la petición de medicalización está en función de la discriminación de un grupo de edad que estaba en residencias, o sea que no es por grupo de edad, es porque está en residencias, ¿no? Es porque está en una situación que tiene el derecho de acudir a un hospital como cualquier ciudadano de este país, porque en este país tenemos la enorme suerte de tener sanidad para todos. Pero yo querría decir algo, que junto con la igualdad hay un punto que yo no me he referido al presentar este documento y que yo rogaría a las personas que están interesadas en lo que hemos hablado, que leyeran a fondo, porque ahí la OMS hace algo que les voy a contar en este momento y que después del COVID-19, pues yo no sé qué decir. Ahí se habla de que las personas mayores tienen derecho a la atención de enfermedades crónicas, ¿vale? Crónicas. Nada dice de enfermedades agudas, ¿vale? Y lo que hemos fallado es en no planificar algo que era planificable antes de empezar la pandemia, y es que personas que cuando haya una pandemia va a ocurrir tal cosa. Bien, pero esto está en relación con hacer excesivo énfasis en la cronificación, en la cronicidad de la enfermedad de los mayores. Pero señores, los mayores también se mueren por una apendicitis, por una pandemia o por cualquier enfermedad aguda. Bueno, pues no despreciemos eso, ¿no? Que hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido también cosas en la pandemia y vamos, yo desde luego he aprendido mucho. Bien, ¿alguna otra? ¿Quiere alguien más contestar esta pregunta sobre Sí, yo quería comentar, vamos a ver, es cierto y se ha dicho, ¿no?, que en las residencias pues la probabilidad de contagiarse y la letalidad ha sido mayor, pero tampoco todas las residencias han desarrollado, es decir, tampoco funciona igual en todas las residencias, ¿no? Entonces, yo no es por dar publicidad, pero estamos metidos porque lo que tenemos que hacer los investigadores es investigar qué es lo que ha pasado en los distintos entornos, evidentemente también en las residencias. Y estamos enrolados, y digo enrolados porque está también la profesora Fernández Ballesteros en un estudio de estos que han sacado de objetivos estratégicos, el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III, como digo, la Autónoma y la Francisco de Vitoria. Bueno, una serie de investigadores que investigamos sobre el tema de envejecimiento y pues ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que en las residencias, pero no solo en las residencias, sino también en otros entornos, cómo han podido funcionar o no como entornos protectores o todo lo contrario, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de ver, como ha dicho el profesor Otero, ¿no? O sea, nosotros teníamos unas instalaciones preparadas y con unos objetivos. Y eso, enlazando con lo que ha dicho la profesora Fernández Ballesteros, emergencia sanitaria, como es el caso de una pandemia vírica, nos va a afectar a todos. Entonces, todos tenemos que estar cubiertos de alguna manera y tenemos que ver de qué manera preparamos los entornos para que podamos tener ese acceso equitativo, igualitario a la salud. Solamente quería. Y eso está más allá de si se medicaliza
no se medicaliza, habrá que ver, porque si se medicaliza, pues en lugar de tener un entorno de vida como tu casa, pues lo que tienes es un hospital. Y tampoco a lo mejor queremos eso las personas mayores. Exacto, ¿qué queremos las personas mayores? Exactamente. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Pablo. Me llamo Pablo Caballero. Bueno, yo gestiono y creo empresas de investigación en promoción de la salud. Somos una spin-off de la Universidad de Granada y bueno, hacemos diferentes cosas. Es una pregunta abierta porque nosotros llevamos ya bastantes años investigando precisamente en promoción de la salud. Creo que obviamente el sector que más se puede beneficiar de esto es el sector de las personas mayores, porque la salud, recordemos, es algo no que se gana, sino que algo que se pierde, ¿vale? La cronicidad supone ahora prácticamente el 80% del coste sanitario y a los eventos críticos de salud se llega fundamentalmente a través de la cronicidad, que te va desgastando hasta que se dan estos eventos críticos que requieren una atención urgente. Pero sin embargo, siempre me ha llamado la atención cómo hasta ahora el sistema sanitario invierte menos del 2% de su presupuesto en prevenir algo que les cuesta el 80% después tratar. Yo siempre digo que para un martillo todos son clavos. A un médico no le interesa si está sano, le interesa en el momento que pasa a estar enfermo. Creo que resulta obvio para todos que lo crítico, lo fundamental es que todo el mundo, y en especial los mayores, no enfermen. Pero esa atención a la preservación de la salud hasta ahora ha sido muy artesanal. Pero yo sigo viendo una alergia o cierta resistencia a los nuevos sistemas de atención personalizada. Como ha dicho antes Miguel Arjona, los dispositivos médicos personales, un simple pulsioxímetro conectado te puede alertar horas o días antes de que va a ocurrir algo. Pero algo tan sencillo todavía cuesta implantar. Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son las principales resistencias, ya no en las personas mayores, que si los formas y les explicas, aceptan cualquier cosa que mejore su calidad de vida? Perdón, si podemos ir concretando. Ya, eso. A nivel institucional y a nivel de organizaciones, ¿qué resistencias estimáis vosotros que hay para hacer un despliegue de una tecnología que ya está totalmente desarrollada y que no hay ninguna razón para no poner? Porque desde fuera no se termina de comprender. Gracias. El doctor Ángel Otero ha sido director del Departamento de Prevención, creo que se llama de esa manera todavía, ¿no? Creo que es la persona ideal para contestar a esa pregunta, ¿no? O sea, yo no sé si había ahí una pregunta o toda una filosofía, ¿no?, de lo que exponía Pablo. Porque realmente ¿es cuestión de las personas o es cuestión también de las posibilidades que tenemos la comunidad de contestar a esa pregunta? Hay unas personas que tienen más o menos capacidad, pero la comunidad tendremos que organizarnos para contestar a este tema. Nos hemos organizado contestando al mejor sistema sanitario del mundo. Disculpadme, es una forma provocativa de hablar, ¿no? Éramos el primer sistema sanitario del mundo. ¡Hala! Y hemos descubierto que no éramos el primer sistema sanitario. ¿Pero por qué? Porque realmente somos muy buenos en el sistema asistencial a las personas. Muy buenos, muy buenos. Pero claro, a las personas que nos caben en el sistema. Luego, lo que ha habido es un fallo comunitario, o digo, de la sociedad a la hora de organizar nuestro sistema. Todos hemos creído que como estaba así de bien para cuidarnos, claro, los cuidarnos los que cabemos. Y hasta ahora cabían más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha demostrado este tema, esta situación? De que yo creo que no es buscar respuestas, la respuesta es de propia sociedad organizada. Tendrá que ver en qué emplean sus recursos. Y es que esto no es cuestión de que si ponemos el plusiómetro y tal, sí, estará conectado, pero todos son gastos y prioridades. Hasta ahora hemos organizado el sistema sanitario mejor, el mejor que tenemos, en la atención personalizada a pacientes. Es muy bueno, pero hemos tenido un déficit en salud pública.
el propio sistema, del cual nos tenemos que responsabilizar toda la sociedad organizada en este tema. Es que parece que nos olvidamos, hemos tenido un déficit en la organización de la salud pública. Aquello que hemos llamado que creció la atención primaria, uy, qué buena es, los hospitales, los mejores del mundo, pero la salud pública era esa otra cosa más allá también de la asistencia individualizada. Con esto no quiero no contestar a la pregunta. Claro que si pudiéramos poner el plusiómetro, comentarlo por Bluetooth, esos diseños que hemos hecho algunos investigadores participando con compañías tecnológicas, está bien, pero siempre estamos tendiendo a lo mismo. Es recursos y prioridades para la asistencia o para la promoción de la salud. Entonces, el país tendrá que decidir, a través de nuestra organización, en qué destinamos las prioridades. En las residencias, en los cuidados. Es que cuesta mucho todo eso. Yo así lo enseño en las clases, y que seamos responsables entre toda la sociedad a la hora de decidir cuáles son nuestras prioridades. Yo no quiero ahora mismo entrar en ese término. Lo que estaba claro es que no hemos tenido este sistema de salud tan bueno, desde la perspectiva, por ejemplo, de la promoción, de identificar la vigilancia epidemiológica, de prever lo que podía pasar, porque aquello que dices, Gloria, de lo de las residencias, ahora es fácil de haberlo previsto, ¿no? Pero podrían, oiga, que ¿dónde estamos? Tenemos la mejor sanidad del mundo. Bueno, eso era un decir, disculpadme. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra. Calache, yo veo desde aquí que Alex quería decir algo. Yo quería comentar, porque Pablo, tu pregunta y comentario son muy importantes en ese momento de COVID. Donde hay una crisis, hay siempre una oportunidad. Si no fuera los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, en Europa, no habría habido el contexto, un contexto, la oportunidad que fue tener todos los partidos políticos en ese momento para crear el Sistema Nacional de Salud, que es la madre del Sistema Nacional de España, que también aquí de Brasil. Si no fuera la redemocratización de España, no habría el contexto para crear el Sistema Nacional de Salud, que yo sé, está funcionando muy bien, pero que hay, claro, que mejorar. Si no fuera el final de la dictadura militar en Brasil, no habría el consenso político en Brasil en 1988 para crear el Sistema Nacional de Salud. Entonces, podemos ver que siempre hay una crisis que proporciona la oportunidad de crear algo mejor. Y quizá la COVID nos está dando la oportunidad de fortalecimiento de lo que está salvando vidas en España, en Reino Unido, en Brasil, que es tener un sistema universal de la salud y que, espero yo, pueda seguir siendo un compromiso importante para las personas de todas las edades. Desafortunadamente, estamos nosotros, las personas mayores, rechazados. Nuestro protagonismo no está siendo oído y yo y muchos más aquí en Brasil, como fue en España, en Francia, en Alemania, en Italia, las personas mayores no fueron protegidas como deberían. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no, simplemente sería agradecer a los asistentes, incitarles a seguir investigando. Les mantendremos informados de cualquier cosa que vaya a organizar esta universidad en relación con este tema, porque yo creo que es un tema apasionante. En relación también, creo que nos hemos dejado el 90% de cosas que podríamos haber discutido, pero las cosas hay que madurarlas, como dice el doctor Calache, y yo creo que de las crisis proceden, digamos, generación de creatividad y de desarrollo humano, ¿no? Que así sea y que todos nosotros lo veamos. Queridos amigos, queridas amigas, buenas tardes.